Ahorita está grabando en la nube, doctor. Ah, perfecto, ahí está Sí, ya ya, le muy bien, puse. gracias. Sí, sí. Sí, gracias. Entonces vamos a ver que la Comisión Conjunta agregó la variable del dolor, ¿verdad? Entonces, juntamente con lo que ya hemos dicho, la saturación de oxígeno es otro elemento que se debe de anotar como constante durante la visita. Vamos a ver también que la exactitud en la toma de los signos vitales es muy importante, ¿verdad? Ya que cualquier variación nos indica la presencia o desaparición de un proceso de enfermedad. Entonces, para fines de tratamiento, continuar tratamiento o cambiar tratamiento, los signos vitales nos pueden dar bastante información importante. También no olviden que los signos vitales son influenciados por factores físicos y emocionales que algunas veces están fuera del control del paciente. Entonces, el paciente se puede estar nervioso, aprensivo durante una visita a la oficina, por lo cual el signo vital podría estar un poco fuera de lo normal. Entonces, siempre recordemos darle un tiempito de reposo al paciente. El asistente médico debe de esperar, tranquilizar al paciente y hablar con él mientras se lo prepara, antes de empezar a tomar alguna lectura de signos vitales. Es importante eso. Ahora, otras medidas que nos interesan son altura y peso, ¿verdad? Para los niños también van a medirle la circunferencia de la cabeza, la circunferencia del pecho, otra medida que se ocupa. Ahí les dejo una diapositiva con los rangos de signos vitales considerados normales desde el nacimiento hasta el adulto mayor. Está el pulso, las respiraciones y la presión arterial. Vean ustedes que en la temprana edad, de recién nacidos, o niños muy pequeños, infantes, el pulso y la respiración son bien rápidas en comparación al valor que aceptamos como normal en adultos. La presión arterial un poquito a lo opuesto. En los niños pequeños la presión arterial va a ser valores bajos si los comparamos con los valores que esperamos encontrar en un adulto como normales. Entonces tengan eso en mente. La respiración y pulso bien rápidos en el niño y se consideran normales. Y la presión arterial un poquito en valores bajos. Vamos a ver la primera variable, que es la temperatura. Básicamente la temperatura en la persona refleja el equilibrio de la producción y la pérdida, ¿verdad? Producción y pérdida. Se mide en unidades de calor llamados grados. Entonces tenemos grados centígrados y grados Fahrenheit. En Estados Unidos el que más se ocupa es el grado Fahrenheit. Entonces tenemos dos tipos de temperaturas. Una es la temperatura central, que es la que queremos, y otra temperatura superficial. La temperatura central básicamente es la que encontramos en, en, en zonas profundas de nuestro cuerpo, en cavidades, como podrían ser las cavidades abdominales y cavidades torácicas. Estas casi siempre permanecen constantes, no varían mucho, excepto porque una condición lo esté afectando al cuerpo de forma importante, como podría ser una infección. La temperatura superficial sí es bien variable, ¿verdad? La temperatura de la piel se refleja mucho en cuanto al entorno de uno, si está haciendo frío, yo tengo poca ropa, mi piel va a estar más fría, si el ambiente es soleado, caliente, mi temperatura superficial va a ser, esta varía mucho. Entonces, la que nosotros vamos enfocándonos es a la temperatura central del cuerpo. Por eso tomamos temperaturas de, por ejemplo, de la cavidad oral, de la zona del oído, ¿verdad? Que son reflejos bastante exactos de la temperatura corporal central. Ahí les dejo algunas variaciones que podrían haber, la edad, variación del día, si la persona está haciendo ejercicio o no, algún efecto hormonal, pues se ven en señoras, ¿verdad? El estrés, el entorno de nuestro cuerpo podría ser un factor que influye en la temperatura que van a encontrar. Cuando la temperatura está por arriba del valor normal, se considera valor normal, por ejemplo, entre 36 y 37,5 centígrados.
Si está por arriba de eso, ya decimos que la temperatura es pirexia o una fiebre, ¿verdad? Si la temperatura es exageradamente por arriba de ese valor, como podría ser por arriba del 41 grados centígrados, entonces llamamos una hiperpirexia o una fiebre de alto grado, ¿verdad? El paciente que no tiene fiebre lo podemos describir como alguien que febril, sin fiebre, sin temperatura alta, ¿verdad? Entonces, y alguien que está con fiebre decimos febril, ¿verdad? Entonces, esas son algunas terminologías que podemos escuchar. También tenemos a lo opuesto. Si la temperatura está por abajo del 36, podemos decir que está en hipotermia. La temperatura está baja. Entonces, esos dos datos ténganlos siempre en mente. La hiperpirexia, la pirexia y la hipotermia. Ahora, algunas consideraciones que hay que recordar son, por ejemplo, las temperaturas que se consideran febriles. Tenemos, por ejemplo, la temperatura en la zona rectal por arriba del 38 ya se considera febril. En la cavidad oral, arriba de 37,5 ya se considera febril o pirexia. La axilar, la arriba de 37 en la zona axilar se considera febril. Entonces son valores que si ustedes ven varían de una zona a otra, pero sepan que cuál es considerado febril y cuál es considerado normal. Algunos tipos de fiebres que se pueden observar en el paciente son, por ejemplo, la fiebre continua, que es la que tenemos en esta parte superior. La fiebre continua es aquella que aumenta del valor basal normal y, y no baja nunca al valor normal nuevamente. Se mantiene por arriba, fluctúa muy poco, pero siempre por arriba del valor normal. Siempre el paciente se permanece febril. Ahora, la intermitente es aquella que sube y baja. Y en una de esas bajadas podría bajar por la parte inferior del valor basal normal. Y luego volver a subir a lo febril y luego volver a bajar a lo normal y un poquito abajo de lo normal y volver a subir. Intermitente. Y la remitente es una fiebre que fluctúa bastante, pero siempre es por arriba del valor basal normal. Por ejemplo, si algo subió del 37,5 puede llegar a 40, 38, 39, 38,5, 40 otra vez. Fluctúa bastante, pero no vuelve a bajar al valor normal, ¿verdad? Entonces, la remitente. La remitente pareciera que es una constante con fluctuaciones más importantes visibles, ¿verdad? Entonces, son algunas de las características de los tipos de fiebre. Ahí les dejo la fórmula para conversión de un sistema a otro. Si ustedes lo quisieran hacer con una calculadora, se puede hacer. Si ustedes tienen el valor centígrado, lo quieren convertir, no, perdón, lo tiene el valor Fahrenheit y lo quieren convertir a centígrado, es la que está en la parte superior. Si la quieren convertir a Fahrenheit, tiene el valor centígrado, es la fórmula que está en la parte inferior acá. Si acaso, ¿verdad? Caso contrario, la computadora nos ayuda a hacer eso. Cuando tomen temperaturas rectales, que se va a hacer muy raro, rarísimo, no olviden que la temperatura está más alta, 1 grado Fahrenheit o 0,6 centígrados del valor homólogo en la cavidad oral. Entonces no olviden restárselo, ¿verdad? Y cuando sea la temperatura axilar, está por abajo, entonces hay que subírselo. Tipos de termómetros que ustedes van a tener en las clínicas, tenemos termómetros digitales, desechables, algunos que se ocupan para la zona oral, que tienen protector de plástico, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, estos que están de pared, se pueden utilizar en la cavidad oral y estos que ven acá son desechables, cubiertas plásticas desechables para proteger el termómetro. También tenemos estos que están acá, que no son de contacto, sino a distancia, que se utilizaron mucho durante la pandemia del COVID. Entonces, el termómetro clínico mide la temperatura del cuerpo en Fahrenheit y Celsius. El Fahrenheit es el que más frecuentemente se usa en los Estados Unidos y en hospitales y en sitios ambulatorios van a ver que el Fahrenheit es el que más se usa. Sin embargo, también se puede utilizar la misma escala
de Celsius o centígrados si uno quisiera. Vámonos al otro signo vital que es el pulso. El pulso, recuérdense, cuando lo tomemos, siempre el paciente debe estar en una posición confortable, cómoda, con la arteria que vamos a ver o a evaluar, ¿verdad? Tiene que estar más o menos a la altura del corazón o inferior al corazón, ¿verdad? Con el miembro relajado, el brazo o la pierna relajada y apoyada sobre una superficie fuerte, plana, ¿verdad? Una alerta de seguridad acá tiene que ser, recuérdense, nunca presionen las dos carótidas en la zona del cuello al mismo tiempo, ya que podemos producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia. Se hace una a la vez. Podemos tomar el pulso del lado derecho o del lado izquierdo, pero nunca simultáneamente apretando las dos zonas. Ahora, en el adulto normal, el pulso es de entre 100 y 60. ¿Verdad? Arriba de 100 taquicardia, arriba de 60 bradicardia. Eso lo vimos el otro día en lo que era el electrocardiograma. La que más comúnmente se usa es la arteria radial que se encuentra en la muñeca. ¿Verdad? Y recuérdense que es en la zona donde está el dedo gordo, ¿verdad? El primer dedo, el primer índice, el primer dígito, arteria radial. El pulso apical también se utiliza y es el más exacto y este es el que mide la frecuencia cardíaca tomada directamente del ápex del corazón, de la punta, y lo hacemos con el uso de un estetoscopio, ¿verdad? Ahí les dejo otras zonas de tomas de pulso. Está la braquial en el brazo, la femoral en la zona de las ingles, inguinales, y las zonas popliteas y dorsales pedis en el pie. El pulso apical lo podemos hacer para tomárselo a un niño pequeño, a un neonato, a un paciente que tengamos dificultad para tomárselo en la zona radial, usamos la apical. O algunos pacientes que tienen el pulso muy lento o muy rápido, mejor lo oímos directamente en la zona apical. En los niños pequeños, el pulso que más se utiliza es el braquial, como lo ven en las fotografías, en la zona media del húmero, apretamos, ¿verdad? Como punto de presión. No hay que apretar demasiado que nosotros cortemos el flujo de sangre, sino que una presión leve sobre esa zona para darle chance de que la arteria se pueda palpar. Ya en los adultos y en los jóvenes sería en la zona radial, ¿verdad? Como lo ven en la fotografía. Tenemos otras zonas también temporales, braquiales y la foto de la derecha que estamos viendo el apical, ¿verdad? Ahora, el otro signo vital muy importante es la respiración. Recuérdense que la respiración es un ciclo de dos momentos. Uno es hacia adentro, inspirar, y expiración, sacar el aire. También debemos de recordar que la respiración puede ser involuntaria y voluntaria. Yo puedo manejar la respiración a mi deseo y eso se ve mucho con personas que hacen técnicas de relajación, que dicen respirar 3, 4 veces de manera profunda, sostener la respiración 4 segundos, sacar el aire. O sea, ahí vemos que es voluntario, pero también es involuntario cuando no estamos nosotros pendientes de que estamos respirando, como puede ser cuando estamos viendo televisión o viendo un partido de fútbol o algo, una película. Entonces, eso es normal, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando en la noche, por ejemplo, hubiese una caída o una elevación, perdón, súbita del dióxido de carbono por alguna causa que alguien tenga una apnea del sueño o algo, esto es suficiente para activar el centro de la respiración en el cerebro y que se estimule la respiración. Aún siendo involuntario, tenemos mecanismos que nos ayudan como a sonar la alarma cuando la sangre se estaba haciendo un poco al lado acidótico y se activa el centro, ¿verdad? Entonces, pero caso contrario, no estamos pendientes de que cuando respiramos o no respiramos. Algunas características de la respiración hay que ver cuántas veces por minuto, si es rítmico, igual que el pulso, la respiración tiene ritmo, ¿verdad? Si es a misma distancia, si el paciente respira o está respirando de forma irregular.
También si la respiración es profunda o si es una respiración muy superficial, hay que saberla determinar. El rango aceptado es de 18 a 12 por minuto. Si está muy por arriba del 18, perdón, ya sería una taquipnea, muy rápido. O si es abajo del 10, sería una bradipnea, que va muy lento. Entonces, siempre lo contamos en 30 segundos, lo multiplicamos por 2. O si es necesario, contamos las respiraciones en el minuto completo. Siempre recuérdense que cuando se cuenten las respiraciones hay que hacer lo que está haciendo la fotografía y la enfermera, ¿verdad? Básicamente se toma la respiración cuando se está tomando el pulso. Si se toma manual el pulso, lo hacemos como que estamos viendo nuestro reloj, pero básicamente estamos contando el movimiento de las respiraciones del paciente. No le damos la vista directamente al tórax para que el paciente no maneje la respiración, que lo haga de forma espontánea. Ahora, el otro que nos interesa, importante, es la presión arterial. Y básicamente la presión arterial es una medida de la fuerza que ejerce el corazón para sacar la sangre, para llevarlo a las arterias periféricas, ¿verdad? Y eso se expresa en milímetros de mercurio. La medida consiste básicamente en dos valores. Uno que es el valor alto, que sería el de la sístole, y el otro es el valor de menor número, que sería la diástole, ¿verdad? Entonces, el uno, le voy a poner yo, por ejemplo, acá, ponemos 120, 80, digamos así. Entonces decimos que el valor superior es el de la sístole y el valor inferior es el de la diástole. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente es una fracción. La medida sistólica es la presión de la sangre al salir del ventrículo izquierdo y cómo llega, con qué fuerza llega a la pared de la arteria al final de la contracción del corazón, ¿verdad? Con qué fuerza salió la eyección. Ese es el valor sistólico. El valor diastólico es la presión de la sangre contra la pared de la arteria entre latidos, cuando el corazón está relajándose y se están llenando nuevamente de sangre. Muchas veces, si la resistencia periférica es bien sostenida, que las arteriolas están apretadas, la presión sistólica, que el corazón debe ejercer una fuerza bien grande para finalizar el bombeo, es cuando salen valores de 180, 200 de sistólica. Entonces ya uno empieza a pensar de la hipertensión, ¿verdad? Ahí les dejo yo una tabla de la Asociación Americana del Corazón. Aquí se las vuelvo a poner. Si ustedes ven algunas cosas, puede ser que han cambiado levemente. La Asociación Americana del Corazón eh, se ha vuelto un poquito más estricta en los valores. Ahora, por ejemplo, el valor normal de una presión, según la nueva tabla que ellos aceptan, es que tiene que estar menos de 120, ¿verdad? Entonces, 119, 118 sobre 78, digamos. Esa es la presión normal aceptada. Ahora, valores ya de 120, 80, ahora los consideran como límites o inicios de una elevación. Por ejemplo, si está a 120 a 129 y el otro menos de 80 es una presión elevada, pero si ya empieza los valores a subir, ya son estadios, estadio 1, estadio 2 de presión arterial alta. Entonces, si ustedes ven, se han vuelto un poquito más estrictos con el objetivo de detectar procesos crónicos que pueden afectar órganos como el corazón, el riñón o los ojos más temprano. También tenemos lo opuesto, que es la hipotensión. La hipotensión es cuando la presión arterial está anormalmente baja, ¿verdad? Abajo de 90 el sistólico y de 60 el diastólico. Eso se considera hipotensión. Puede tener también muchas causas, no solamente que el volumen circulante esté disminuido, como podría ser por una hemorragia, un sangramiento en algún sitio,
sino que trastornos del sistema nervioso central que le quiten el mensaje a las arteriolas de que estar contraídas, se podría caer la presión de manera súbita, ¿verdad? Rápida. También enfermedades de desgaste crónicos pueden hacer que la presión arterial baje, o algunos traumas a la columna o traumas de tipo emocional también, de momentos emocionales podrían provocar una caída de la presión súbita y sostenida. Entonces, la resistencia periférica en los vasos sanguíneos cae y la relación puede variar de manera drástica, de una presión arterial normal a una hipotensión en cuestión de minutos. Vamos a ver este video para que lo observen cómo este estudiante de medicina toma la presión arterial. Está tardando en comenzar, pero ya va a comenzar. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, les puse este video porque hay que saber tomar la presión arterial de forma manual. Casi siempre en las clínicas, hospitales, se va a utilizar un aparato de presión arterial automático, ¿verdad? Pero hay que saberla tomar manual por cualquier situación donde tengamos que proceder de esa manera. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, estos que vengan en la fotografía, que puede ser de forma manual. Tenemos el esfigmomanómetro, el estetoscopio
igual que este que salió en el video, fibomanómetro, estetoscopio, para tomarlo de forma manual y verificar si un valor realmente es bien alto. Porque hay pacientes que dicen, cuando me lo toman con una máquina me sale bien alto, pero cuando me lo toman manual me sale normal. Entonces podría ser que tengamos que verificar el valor de la presión arterial, ¿verdad? Por si acaso. No olviden por qué es importante determinar la presión arterial. La hipertensión en Estados Unidos y en el mundo, me atrevo a decir, es una de las que requiere más tratamiento, junto a otras enfermedades también muy frecuentes, ¿verdad? Pero en Estados Unidos más de 50 millones de personas padecen de hipertensión. Entonces la prevalencia incrementa con los años de edad de cada quien. Y hay factores de riesgo que no se pueden evitar en el paciente, como puede ser que ellos fumen cigarrillo, que padezcan de diabetes, que tengan trastornos de hiperlipidemia, que el colesterol bien alto, los triglicéridos, algunas personas que son posmenopáusicas, la obesidad, el estrés, la historia familiar de hipertensión, todos son factores que pueden alterar. Entonces la detección entre más temprano se haga, es mejor, ¿verdad? Entonces, si se detecta algo en una elevación o en casos de que antes les decían prehipertensión, que ahora se llama elevación, es mejor. Entonces el manejo se vuelve más temprano, se puede ser bien agresivo con la presión arterial para controlarla y el riesgo de enfermedad cardíaca o riesgo de tener un stroke o todo eso se disminuye bastante. Eso es lo que se pretende con los monitoreos frecuentes de la presión, por lo menos una vez por año. Bueno, entonces aquí el pulso, hay ahora un pulso más oxímetro, que básicamente un aparatito que mide de forma no invasiva, calcula la saturación de oxígeno en la sangre de los pacientes. Pero entonces ya no solamente se tiene el pulso, sino que también cómo está la hemoglobina saturando el oxígeno. Entonces nos va a dar valores de 95, 98, 92. Eso es lo que cualquier cosa arriba de 95 está bien, ¿verdad? No esperemos nada que esté abajo de 88 porque ya sería una hipoxemia que nos tiene que hacer pensar por qué está pasando eso. Ahora, recuérdense también que la medida y la talla se hacen en los pacientes especialmente cuando llegan por primera vez, las medidas antropométricas, peso, estatura, circunferencias de los niños, cabeza y tórax es importante. Se utilizan para el análisis del estado nutricional de una persona. Entonces, son valores que ya se han suministrado, se han correlacionado en guías a nivel de las estadísticas de salud en los Estados Unidos, organizaciones mundiales de la salud, todo eso. Nos dan ya tablas donde nos ubican eso. El peso de una persona es una medida muy importante para tener, especialmente si son niños, para ver cómo está creciendo, cómo está desarrollándose. El peso se debe tomar con la persona que esté lo más mínimo de ropa posible, ¿verdad? Y sin zapatos. La estatura también se debe de medir el sujeto de forma que esté descalzo, no con zapatos, ¿verdad? Siempre puede haber diferencias en los equipos, pero la estatura se puede medir con bastante exactitud independientemente la regla o metro que se utilizó. Si se hace bien, sin el zapato y todo eso, va a variar de un lugar a otro, pero va a ser bien mínimo. Entonces, no olvidemos todos esos detalles de cuando el momento de hacer esas medidas, ¿verdad? Entonces, ya con esos datos podemos sacar lo que llamamos BMI, que es un rango para saber si una persona está en el peso ideal o sobrepeso. Entonces, rangos de 25 a 34,9, por ejemplo, nos dan algunas medidas de importancia, ¿verdad? Por ejemplo, de 25 a 29,9, sobrepeso, arriba de 30, obeso, y arriba de 35 en adelante o 40, cercándose al 40, ya es una obesidad mórbida. Entonces, también recuerden que aquí está el otro extremo, ¿verdad? Tenemos al peso ideal de 18,5 a 25, pero también tenemos personas que pueden andar en BMI de 14. Entonces, ya es el otro lado del peso, ya muy, muy delgado. También nos puede ser que nos suene la alarma ahí, ¿verdad? Porque alguien está tan flaco, ¿verdad? Está enfermo, una enfermedad de gaste crónico, una situación que está pasando en el aparato digestivo que no se está absorbiendo los nutrientes.
o por qué, ¿verdad? Se está la persona provocando vómitos y no anorexia, bulimia. Entonces, los dos extremos son malos, ¿verdad? Que alguien esté obeso, sobrepeso o obesidad mórbida o que esté demasiado delgado. Las dos cosas no queremos. La obesidad más el tamaño del estómago también es importante. Si alguien tiene más de 30 pulgadas en el hombre y 35 pulgadas en la mujer, se considera también de alto riesgo de problemas de salud. Ahí tenemos el corazón, padecer de diabetes, hipertensión, enfermedades del hígado, enfermedades del trastorno del afecto, ¿verdad? Depresiones, todo eso, ansiedad, riesgos de cáncer. Entonces, todo eso también está amarrado a no solo ser sobrepeso o algo, pero sino también que el abdomen crezca, como lo ven en la fotografía. Esta persona, por ejemplo, acá en esta foto, le están midiendo más o menos como en 56. ¿Ven? Si está sobrepeso más este tamaño de abdomen, ya es un riesgo alto de problemas de salud relacionados a la obesidad. Ahora con los niños, no olviden que el niño va a utilizar también escalas o balanzas, donde lo pesan y lo tallan al mismo tiempo. Entonces, eh, tiene que estar apoyado debidamente acostadito para que se mida, por ejemplo, de la cabeza hasta los talones, cuando lo midan. Y cuando lo pesen, también lo mínimo de ropa posible al niño. La circunferencia de la cabeza también se le tiene que medir en cada visita, especialmente en la parte pediátrica. La circunferencia de la cabeza se relaciona con el tamaño del cerebro, pero hay que hacerlo, por ejemplo, pasando la cinta justo por encima de las cejas, las orejas y la prominencia occipital atrás. Y la circunferencia del tórax se mide horizontalmente en la línea de la tetilla, más o menos que es el quinto espacio intercostal. Entonces ya hay medidas consideradas normales, como va creciendo el niño, pero desde el nacimiento hasta que alcanza una edad de primer año, segundo año, para ver si el niño se está desarrollando bien, su cerebro está creciendo acorde a un patrón normal o se está quedando un cerebro chiquito o la cabeza está creciendo más de lo normal, ¿verdad? ¿Por qué está creciendo? ¿Hidrocefalia o qué? Esto es la parte pediátrica. Ahí también les dejo la circunferencia del tórax en los niños, ¿verdad? Hay que estárselo midiendo. Bueno, esto sería lo que les traía de signos vitales. Si ustedes ven, les hablé bastantes generalidades de lo que es los signos vitales que van ustedes a estar tomando en el día a día, a adultos y a pequeños, si se van a clínicas de pediatría. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, voy a cambiar la presentación a lo que es la parte administrativa. No, ahora mismo yo no tengo ninguna ¿Todo pregunta, bien? todo Ah, fue muy vaya. claro, gracias. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la parte administrativa, que probablemente no les toque mucho hacerlo porque ustedes van a estar más enfocados en la parte clínica, pero no está de más saber qué podría pasar y en qué forma yo puedo ayudar a la clínica si me necesitan, ¿verdad? Entonces, las tareas administrativas del asistente médico, vamos a revisarlas ahora, para que ustedes tengan una idea qué podría hacer. Y van a ver que muchas de las cosas ya las hablamos cuando hablamos de HIPAA la otra noche. Entonces, de guardar la confidencialidad del paciente, proteger la identidad del paciente, su diagnóstico, su información privilegiada, el PHI, todo eso es lo que se pretende, ¿verdad? Entonces, el asistente médico, recuerden, se debe de mantener la privacidad del paciente desde el momento que el paciente llega a la clínica, ¿verdad? Especialmente cuando se hable con un paciente en áreas comunes, como puede ser el área de espera. Hay que guardar la confidencialidad, privacidad lo más posible. Si yo quiero discutir con el paciente alguna situación más privada de su cuidado de salud, no está de más sacarlo del área
común y me lo puedo llevar a una zona más privada, que podría ser un consultorio, y ahí darle la información, ¿verdad? Entonces, recuérdense que también los visitantes que vayan con los pacientes, cuando lleguen hay que dirigirlos a dónde se van a sentar para que estén ellos también en áreas públicas y que no escuchen cosas privadas de los pacientes. Entonces, o algunas de las responsabilidades que podría tener el asistente médico son, ahí las están viendo en la diapositiva, dice darle la bienvenida a un paciente cuando llegue, contestar el teléfono, dirigir al paciente a dónde va a ir, entre otras. Recuérdense que cuando saludemos al paciente, siempre no nos olvidemos que probablemente él es la primera vez que llega a la clínica, no nos conoce, debemos de presentarnos con él y decirle qué posición tenemos en la clínica y dirigirnos a él en forma directa, ¿verdad? Saludarlo y empezar ya la conversación con el paciente. Entonces, cuando el paciente ya comience su cita, tiene que comenzar en el lugar apropiado de una entrevista, que es el consultorio, ¿verdad? No es bueno empezarle a preguntar en el pasillo, ¿y usted por qué viene? Todavía está en área pública. Entonces, el paciente ni siquiera ha sido preparado, no le hemos iniciado la conversación de cómo se llama, cuál es su fecha de nacimiento. Recuerden que todo lleva un orden lógico. Entonces, el asistente médico debe primero dirigir al paciente al área donde exactamente va a pasar toda la situación de obtención de datos y examen físico después con su doctor, antes de empezarle ya a sacar información. Entonces, ya en ese momento sería el momento de empezarle a preguntar al paciente qué pasa, ¿verdad? Entonces, el asistente médico va a ser la persona que inicialmente va a obtener la información de primera mano del historial médico del paciente, va a actualizar información que les dije de si hay alguna nueva alergia, si hubo un cambio en los medicamentos, si hay medicamentos nuevos, si hay medicamentos que se discontinuaron, que se los han suspendido por X o Y razón, si hay alguna cirugía de la última vez que vino, si ha tenido algún problema de salud grande, nuevo. Entonces, eso es lo más importante de la colección de datos. Debe tomarse en el lugar adecuado, siempre observar señales del paciente que me pueda estar brindando lo que vimos de la comunicación no verbal. El paciente puede estar ya mostrando disconfort en la situación de sentarse, todo eso. Siempre asegurémonos que la conversación sea privada. La puerta debe estar cerrada completamente, no a medio cerrar. La debemos de cerrar. El paciente debe de sentir, pues, que está en un área segura, privada, para que él empiece ya a compartir información. Que nadie le va a escuchar su conversación o nadie lo va a interrumpir. Recuérdense que una interrupción en esos momentos podría destruir en segundos lo que ustedes ya llevan minutos de estar tratando de construir, ¿verdad? Ah, no sé qué pasó acá. Hello, profesor. Sí, doctor, estoy aquí, pero algo pasó, ¿no? Como que me sacaron Oh, de la... sí, ahora, perdone, que fue que abrí la cuenta. Abra otra, ya puede compartir. Déjeme, Ok, porque fue que entré a la plataforma y ok, veo, ok. sí, déjeme darle a que pueda compartir. Sí, sí. Ahí pueden, Voy a ver. sí, déjeme, intente ahí, ahí viene ya. ¿Pueden ver la pantalla ahorita, doctor? Sí, Sí, se puede ver muy se puede bien. ver. Ok, ok. Vaya. Ok. Ok. Vale, entonces estamos viendo lo de la obtención de información del paciente. Entonces, eh,
Vamos a ver también que en algunos casos el asistente médico puede ser que necesite participar más en lo que es la parte administrativa y una de ellas es, por ejemplo, hacer citas. Entonces, hacer citas, el paciente va a llamar a la clínica y puede ser que sea su primera contacto con la clínica o es una cita de seguimiento. Entonces, recuérdense que el paciente va a necesitar que se le haga una cita, que le den un día, una hora. Entre las funciones va a ser del asistente médico poder hacer una cita, también confirmar una cita de seguimiento a futuro. También otra cosa administrativa podría ser obtener información del paciente cuando llega a la clínica. ¿Cuál puede ser esta? Si es el mismo seguro, si ha cambiado de domicilio, si ha cambiado de número de teléfono, si tiene un correo electrónico donde se le puede mandar información. Todo eso se actualiza, ¿verdad? Si son las mismas cosas, ahí se confirma que es lo mismo. También se le informa al personal médico que esté en ese momento haciendo labores clínicas que el paciente ya llegó. Entonces se le dice al paciente, muy bien, le voy a hacer saber a los asistentes médicos que usted ya está aquí. O sea, se le pone el aviso a los asistentes médicos que están en función clínica en ese instante que el paciente ya llegó. También se le puede hacer la cita para los pacientes que ya van de salida, que ya vienen de la consulta, para que ellos ya sepan cuál es su próxima cita del año o si tiene que regresar en un mes para hacerse un seguimiento. Todo eso se puede hacer en la de enfrente, en la parte frontal. Ahora, cuando tengan que contestar un teléfono, por ejemplo, que es una de las cosas que podrían hacer, también no olviden que las llamadas que entre, identificarse con la persona, identificar la clínica, su nombre y ofrecer ayuda. Vámonos ahora a lo que son las citas. ¿Qué tipo de citas vamos a conocer para que ustedes las puedan hacer? Por ejemplo, la primera que aparece ahí que dice con horario específico, horario fijo. Ese es un tipo de citas cuando el paciente, queremos minimizar la hora de espera del paciente y guardarle el espacio y que el flujo sea bueno, ¿verdad? Que se mueva bien el flujo de pacientes. Se le da un horario acorde a lo que llega. Si es primera vez, se le da de 30 a 45 minutos. Si es un examen físico completo, de 30 a 45 minutos. Si es una cita de seguimiento, podría ser de 15 minutos. Entonces ya se le ubica con fecha exacta, 30 de mayo, digamos, a las 9:15. Entonces, el paciente ya tiene una hora fija, que también se conoce como single booking, ¿verdad? Eh, y otros le llaman también stream, como arroyo, ¿verdad? Que se mueve todo tranquilito. A otra tipo de cita la conocemos como cita de ola o wave. Esta básicamente en la agenda, el sistema de agenda de este tipo que utiliza ese wave, asume que algunos pacientes pueden trabajar en un periodo específico. Entonces, eh, aquí pacientes se ponen en un horario de media hora, digamos. Puedo poner dos, tres, dependiendo de la capacidad que tenga la clínica de ver pacientes. Si la clínica tiene un doctor, dos nurse practitioners, un physician así, que tiene capacidad, entonces se pueden poner dos, tres, cuatro en ese horario de media hora. Pero todo está amarrado a la capacidad de la clínica de poderlo ver. Entonces, ellos llegan entre 9:30 y 10 y dependiendo quién llegó temprano, ese pasa primero en ese bloque, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes van a llegar en ese horario de media hora y son vistos en el orden que arriban. Si alguien llegó a las 9:32, el otro a las 9:40 y así en ese orden se van pasando. Siempre va a haber un paciente listo para ser pasado con el doctor y algunos podrían encontrar el tiempo de espera más corto de esa manera, ¿verdad? Pero tiene que estar la capacidad de la clínica lista para ver el número de pacientes que esté destinado para esa media hora. El de libro abierto, que es otro tipo, ese es cuando algunas oficinas
tienen aquel que es famoso que le dicen walk-in, ¿verdad? Una persona puede llegar sin cita y ser visto en cualquier momento. Se llama libro abierto. En algunas situaciones, el paciente puede ser visto en el orden de arribo también, ¿verdad? Si alguien tenía ya una cita en un horario de 9 a 11, llega a las 9:30 y inmediatamente a las 9:31 llegó un walk-in, entonces pasa junto inmediatamente después del citado, va a pasar el walk-in, ¿verdad? Básicamente es como el primero que llega, el primero que se sirve. Eso es así, ¿verdad? Algunas oficinas trabajan bien con este tipo o este modelo de cita cuando todavía la práctica no es muy, muy ocupada y puede permitirse hacerlo de esa manera. Entonces siempre mantienen un fluido constante de pacientes mientras no esté muy ocupada. Luego puede pasar a otro modelo. Entonces, cuando el flujo de pacientes no es muy predecible y la espera podría ser larga o no, entonces utilizamos el libro abierto. O tenemos a la otra categoría que se llama de grupo o categoría dependiendo del carácter de la visita. Entonces, acá las condiciones que el paciente tenga van a servir para ubicarlo en qué tipo de visita va a ser, ¿verdad? Si es un examen físico, si es un prenatal, una toma de citología, podría ser los miércoles a las 9, entre 9 y 10 se hacen las citologías y en la tarde se hacen las visitas de tipo de salud de las señoras, ¿verdad? Salud de la mujer o procedimientos diagnósticos los días jueves por la mañana se categorizan y así se agrupan los pacientes. Si ustedes ven, ya tenemos los 4 grupos, cada categoría, el otro libro abierto, el de hola y el de horario específico o single booking. Ahora vamos a ver también cuando lleguen información de otros laboratorios, no olviden que algunas veces llegan en papel para tenerlos que escanear de forma manual al expediente electrónico médico. No olviden también actualizar récords de inmunizaciones, ¿verdad? Eso es importante. Cuando se hace eso, eh, información importante que se debe poner es si el paciente, o verificar si el paciente tiene alergias, las dosis que se le indicaron, el nombre del medicamento o de la vacuna, la ruta que se utilizó, el lote, el número del lote de la vacuna, la expiración, el fabricante, todo eso hay que ponerlo. Si el paciente toleró la medicación, si siempre, recuérdense que siempre se deja 15 minutos después de la vacuna, si toleró bien la medicación, si necesita ponerse información adicional, se agrega y se firma de forma electrónica. Si hubo algún contratiempo o una situación especial, se debe detallar en el récord electrónico médico del paciente. Si un paciente necesita que se envíe información a otra parte, debe de llenar esta hojita que ven ahí, que se llama hojita de autorización de liberación de información médica, ¿verdad? No puede enviar ninguna clínica información a otra clínica si el paciente no ha firmado esta nota en la otra clínica. Entonces, la otra clínica tiene que enviar eso a donde ustedes ven que autorizó él, que se envíe el plan completo de tratamiento o solo reportes de laboratorio, la historia del récord médico, el tratamiento por enfermedades. Y ya esto llenado por el paciente con firma y fecha, ya ustedes pueden proceder a enviar la información que él autorizó que se enviara. Sin esto no se puede enviar nada. El día a día en la clínica van a ver ustedes que cada clínica o consultorio es único y es diferente. Entonces, el rol del asistente médico en el trabajo de una clínica, cuando usted entra en el campo de la salud, es tratar de prepararse lo mejor posible, ¿verdad? Para de esta manera vencer obstáculos o retos que van a tener, que muchas veces son mentales y físicos, y mantener siempre un buen sentido de la ética. Es muy importante en el campo de la salud, ¿verdad? Va a ser desde que lleguen en la mañana, se preparan las habitaciones, se revisan los correos de voces, la mensajería que llegó vía correo normal, preparar las computadoras, revisar la cita de ese día, que las consultorios estén debidamente con todos los equipos listos para arrancar ya en la mañana, que los pacientes ya
los que llegaron temprano ya se estén preparando para pasarlos y tomarles el peso, signos vitales, y ya preparárselos al proveedor para ser vistos por el especialista. Y en el día a día ya se van pasando por orden de llegada, ¿verdad? Cada paciente ya tiene que saber a qué hora tiene que llegar, 15 minutos antes, prepararse, y ya se van pasando los pacientes. Y si hay alguna toma de electrocardiograma, ahí se van definiendo en qué momento se toma. El paciente, recuerde, si hacen electro, verificar que no hayan artefacts. Si el paciente ya se autorizó que se pueden quitar los electrodos, se quitan y así va avanzando la mañana, ¿no? Especialmente en las áreas de consultas generales, como puede ser medicina interna, niños es distinto. Muchas veces los niños se tienen que vacunar ahí in situ, y se tienen que esperar con sus papás un tiempo prudencial para ya salir de la oficina. Ya al final de la tarde, ya probablemente va a la reversa a la clínica. Ya entonces se empiezan ya como, digamos, a apagar las computadoras, el equipo que fue utilizado se desecha si es desechable o se manda para limpieza y esterilización, ¿verdad? Se revisa que todo esté listo para el siguiente día, que los especímenes del laboratorio que se colocaron en el área respectiva van a ser enviados o recogidos por los laboratorios. Todos los equipos se apagan, la recepción ya se deja limpia y organizada, se coloca la máquina contestadora en automático para la noche, y ya se terminó el día, ¿verdad? Entonces eso va a ser de lunes a viernes, entre la apertura y el cierre de las oficinas. Ahora, algunas cosas que se tienen que estar revisando de forma constante, por ejemplo, son los correos de voces. Casi siempre los correos de voces se revisan 2 o 3 veces en el día y se toma la nota y se dirige la información a quien corresponda, ya sea al proveedor, que son los doctores, las enfermeras, si es una llamada para registración o el staff de la oficina, ¿verdad? Eso se hace 2 veces al día. Entonces, se hacen las notas por escrito y se pasa de forma física a quien corresponda. Ahora, el correo también físico se separa y se envía a la persona también que corresponda. Se tiene que asegurarse que la correspondencia que llegó se le entrega a quien corresponda, y también la correspondencia que va a salir, que son cartas de la oficina que van para pacientes. También se tiene que asegurar que la etiqueta que va sobre ese sobre es del paciente a quien queremos enviarle, ¿verdad? Entonces, eh, asegurémonos que muchos pacientes que no llegan, nunca se pierden por muchos meses. Muchas clínicas lo descartan, ¿verdad? Lo sacan de listas y les tienen que mandar la primera carta física, la segunda carta física, la tercera carta física, para llevar un orden de que se llevó el protocolo, de que no son de un solo, se dejó sin tratamiento médico o sin proveedor, para que después él no vaya a demandar y decir, no, mire, de la noche a la mañana me dejaron sin proveedor y me sacaron de la lista. No, ¿verdad? Usted recibió 3 cartas el día tanto de enero, el otro febrero, y aquí está marzo, y usted nunca revisó la información. Muchos correos también llegan por correo electrónico. También el correo electrónico se debe revisar 2, 3 veces al día o 3, 4 veces. Y a quien corresponda se le pasa el mensaje, ¿verdad? Asegurarse que el correo está encriptado, ¿verdad? Las oficinas deben de manejar correos encriptados para mantener la ley de la HIPAA, ¿verdad? Nunca utilizar correos privados para enviar información a pacientes, ya que estos no son encriptados y la información podría ser hackeada, ¿verdad? Muchos pacientes también utilizan portales en las clínicas donde ellos pueden verificar laboratorios, pueden solicitar refill de medicamentos, pueden solicitar citas si lo desean. También pueden actualizar información como correo, pueden cambiar farmacia. Todo eso en los portales ahora está bien de moda eso, ¿verdad? Que cada paciente accede a su portal y crea un usuario y una clave y puede entrar desde su casa y hacer muchas gestiones ya sin llamar por teléfono a la clínica. Ahora, en cuanto a los procedimientos que pueden causar algún tipo de incidente, se llenan un reporte de incidentes inmediatamente. Y reportes de incidentes podrían ser accidentes en la clínica, alguien se cayó, alguien se pinchó con una aguja,
alguien tuvo algún tipo de contaminación con sangre, fluido corporal de alguien, hubo robo adentro de la oficina, hubieron errores en la omisión, no se cumplieron algunos tratamientos o se cumplieron en forma equivocada. Todo eso son incidentes, ¿verdad? No pasan de forma regular en una clínica. Entonces hay que reportarlos. Ya hay hojas correspondientes para reporte de incidentes. Yo le puse esta acá genérica, donde se pone el día, la hora que pasó, si hubieron testigos, quién salió lesionado, qué acción se tomó para corregir la situación, si el error provocó lesiones, ¿verdad? Se pone en un como mapa de cuerpo, ¿verdad? Que se marca la zona del cuerpo donde pudo haberse dañado la persona, el hombro, las manos, trauma en la región glútea, en la base de la cabeza. Si hubiera lesiones graves, aquí se pone lesiones graves, no hubo daño, o lesiones moderadas, significativas. ¿Qué recomendación se aprendió de la situación? Se firma y sella los, los que aquí corresponda. Por ejemplo, puede ser la enfermera, el asistente médico, el manager de la oficina, el director médico de la oficina, y ya se guarda esto. Bueno, esto es lo que les traía de lo que es la parte administrativa. Si ustedes ven un poquito de las cosas que hablamos, también ya se había mencionado en lo que era la HIPAA, que básicamente es la conservación de la información de salud del paciente, lo más estricta confidencialidad posible, de forma verbal, escrita, transmitida por teléfono, por correo electrónico o en forma verbal directamente a pacientes o otros proveedores, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o situaciones que ustedes hayan tenido en el lugar de trabajo y quieran compartirla o duda. No, yo no tengo ninguna pregunta acerca de lo que hemos discutido hoy. Yo sí quisiera saber si también nos van a enseñar sobre cómo hacer coding, creo que se llama medical coding. O fíjense que eso, no, porque eso ya creo que esa es otra certificación. Ok, Porque básicamente el asistente médico no tiene que hacer coding porque eso lo hace el proveedor, porque básicamente eso es para cobro, ¿verdad? Cuando se utilizan, por ejemplo, códigos de ICD-10, el ICD-10, que son como códigos para ujú. gestionar cobros de oficina Ok, yo en pensaba que era base el a médico diagnóstico. asistente. No, al menos hasta donde yo sé, el asistente médico no tiene que llenar ningún tipo de coding. Lo hace el proveedor y algunas clínicas ya tienen personas que hacen solo eso, Hacen cobro, billing. el Sí, billing, exactamente. Sí, porque así es. es algo bien importante en la recuperación del trabajo de todos, ¿verdad? Entonces, ellos revisan lo que el proveedor puso, porque algunos códigos van en base a si son tratamientos preventivos, pacientes nuevos, pacientes subsecuentes, si tienen Sí, algún tipo de modificador, que fueron muchos diagnósticos evaluados en ese día. Entonces, se tiene que verificar bien que el cobro sea lo más cercano a la realidad en la parte financiera, pues. exacto. Eh, Ok, ok, gracias. Sí, gracias por finalizamos, profesor. sí, Ah, doctor. perfecto. Entonces, la próxima semana ya entramos en la última semana, ¿verdad? De clase. Sí. Y va a hacer revisión y preguntas, A ¿verdad? revisión y preguntas, sí, de todo lo que Ah, hemos visto hasta perfecto. hoy. Cómo no, pues muchas gracias por su tiempo y perdone que comenzamos un poquito tarde por el No, control. no se preocupe, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Pasen buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches.